Muy buenas, pues iniciemos una serie dentro de un programa especial, muy especial aquí en Negocios Televisión, para intentar ver detrás, como economista camuflado, qué hay en la economía y en la inversión. Lo hacemos en un lugar muy especial, estamos en el Palace de Madrid y estamos también con Víctor Álvar González. Víctor, un placer encontrarte también en este escenario. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estamos, hombre? El objetivo, dándole además las gracias al Palace por dejarnos estar en un entorno en el que nos podamos relajar para hablar, es intentar ver los temas económicos con mayor profundidad, con más vistazo, con un poquito más de medio-largo plazo, de vista un poquito más a largo plazo sobre los temas importantes y hacer un poco también de economista camuflado sobre, oye, ¿por qué pasan estas cosas? Hay un tema que a mí me llama mucho la atención desde hace mucho tiempo y es ¿por qué una gente gana más? ¿Por qué otra gente gana menos en las inversiones? Pero sobre todo, ¿por qué a la gente le cuesta tanto ganar? Pues... sabiendo que es muy complicado de entrada, que no... es más psicológico que otra cosa, y sociológico. Es una cuestión mucho más relacionada con lo complicado que es cambiar nuestros hábitos habituales de comportamiento y adaptarlos a lo que es el mercado, a lo que es la inversión. Es como, mira, cuando llevas un quad, cuando yo la primera vez que me subí a un quad me dijeron que no podía, que tenía que inclinarme cuando se inclinara el quad, seguir la inclinación, porque yo tenía que seguir recto. En el momento que yo hacía lo que hace uno normalmente si va en una moto en el campo o algo así, sí, que es justo al contrario, en ese momento es cuando me iba a caer. Sí, un paddle surf. Por ejemplo. También ahí en medio. Exacto, entonces tienes que hacer algo que lo que tú piensas que hay que hacer en algunos casos es lo que precisamente no debes hacer. Mirando, vamos a estar aquí también en un pequeño salón, enseguida entramos, pero mirando a esa, cómo ganar, qué opciones hay, por qué no se gana, sabiendo que no hay, seguro que no habrá solo una libreta para decir esto lleva a la victoria. No sucede en el deporte, no sucede en las inversiones, no sucede casi en la vida, pero sí que hay un punto que diferencia al que, por ejemplo, tiene los nervios de acero mejor que otro, el que sabe mover parte de su cartera en los momentos más complicados y el que sabe asesorarse, ¿no? Claro, es que no es tanto... El que sabe escuchar. Tú lo has dicho, no necesariamente tienes que tener nervios de acero, a lo mejor quien tiene que tenerlos es tu asesor, porque además está capacitado para ello. Es un poco como tener un entrenador personal, es decir, cuando tú tienes un entrenador, vas al gimnasio y estás tú solo, pues harás lo que hagas, normalmente te vas a hacer daño, porque hay cosas que no sabes. En cambio, cuando tienes a alguien que sabe y que te organiza un plan y que te dice vamos a ir por aquí y por allá, de alguna manera va a sacar lo mejor de ti para lo que estás haciendo y sobre todo te va a decir, no, esto aunque te parezca que no es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Tienes, ¿cómo te diría yo? Alguien que te motiva, alguien que te da un apoyo y eso es lo que cambia mucho la cosa. Parece un tópico, pero es que es verdad, es que hay cosas que no puedes hacer solo o que si las haces te arriesgas a hacerlas mal, por lo menos al principio. Tampoco aprende uno a esquiar porque se pone unas tablas y ya empieza. Al final tiene toda una técnica y en todo hay que contar con saber un poco lo que tienes que hacer, vaya. Y si no eres tú, como tú solo va a ser complicado, hombre, que alguien te ayude, como todo en la vida, ¿no? Vamos a ver el color del dinero. Pues Víctor, nos hemos quedado un poquito a medias antes intentando introducir. Yo siempre me pregunto por qué, si todos tenemos muy claro lo del médico, lo del abogado, el tengo un dolor en las rodillas, me voy a mirar, nuestras cuentas, nuestro patrimonio y sobre todo nuestra estrategia no se revisa también para buscar ese objetivo que comentábamos antes de por qué hay tanta gente que pierde, que no consigue ganar o que le cuesta tanto ganar. ¿Por qué no hay más necesidad de revisión de ese médico de las finanzas? ¿Por qué no consigue calar en nuestro país? Bueno, tal vez porque no se ha ofrecido. Es decir, que en nuestro país hay un modelo de asesoramiento, entre comillas, que es básicamente que los vendedores de productos, los distribuidores de productos, son los bancos, las sociedades de valores, pues son eso, están vendiendo. Su preocupación no es tu salud financiera o no es la primera. Su mayor preocupación es que tengo un producto en campaña que tengo que vender. Se llame fondo garantizado, se llame depósitos, se llame crédito hipotecario, lo que sea. Entonces no hay una orientación en este sentido. No sé si esto sigue siendo así, pero en Oriente, en China en concreto, los médicos son premiados en función de que los pacientes que tienen en su zona, digamos, vía lo que se parezca ya a la seguridad social, etcétera, y donde la haya, que supongo que no es en todos sitios, pero la filosofía es premiar en función de que haya el menor número de enfermos posibles, lo cual, ¿qué genera?
que de alguna manera esos médicos lo que tratan es de ser preventivos. Medicina preventiva. Estar pendientes de que se hagan esos análisis, de que se hagan esas cosas. Por lo tanto, esto es justo lo contrario de lo que hace un banco, una sociedad de valores, una gestión de carteras no independiente. Básicamente, en todos los casos, el resultado para la empresa depende de una comisión. Y entonces, claro, no hay ninguna motivación para esa prevención, es más una proactividad para vender productos. Mientras que en el caso de un asesor independiente, como es el nuestro, es más bien al contrario. Tenemos que ser proactivos para que la persona esté invirtiendo de la forma adecuada y gane lo que tiene que ganar, porque si no, si por ejemplo trabajamos como nosotros con una suscripción, pues no va a renovar. Por lo tanto, es un poco como los que hacen está series. La presión de que te tengo que dar rentabilidad. Claro, tú por ejemplo dices, estoy pagando, no diré nombres, pero una de estas cadenas de pago de series, etc. Y no me renuevan el catálogo. Entonces, claro, si no va a renovación de catálogo, pues no renuevas. Claro, pero esto no funciona así, y como te digo, en el 90 y tantos % de los distribuidores españoles, aunque fuera es muy distinto, fuera ya ha cambiado mucho esto, pero modelos como el nuestro de que, oye, vamos a renovar el catálogo para que renueve la suscripción y no, estamos aquí y cuando un día tenemos un producto de colocar, te llamamos y te lo vendemos, pues esa es una visión muy distinta. Yo creo que en España simple y llanamente no se ha dado ese planteamiento, digamos, preventivo. Si Porque al final todo el mundo que se acerca al mercado, todo el mundo que se acerca a una planificación a medio y largo plazo, lo que quiere es ganar. Es decir, lo que no tiene sentido es llegar a la parte de la jubilación, llegar a que tu hijo vaya a la universidad y no tener los recursos que habías planificado. Es decir, si la solución es esa, y ahí entra el por qué cuesta tanto que esos objetivos se cumplan basándolo en que has conseguido ganar con una estrategia, es decir, ¿cuáles son los requisitos que te hacen no ganar? Porque igual ganar es más complicado, pero no ganar sí que se le ve al inversor que dice, pues oye, es que no te haces análisis todos los años, pues como caigan malo, no tienen nada que hacer. Pues lo mismo aquí, ¿cuáles son el análisis que no se hace? El análisis de sangre que no lleva a una persona con cuidado todos los años, en la salud financiera, ¿qué es? Es que es mucho más sencillo lo que parece. Y bueno, esto yo no me habría atrevido a decirlo hace 20 o 20 y pico años, pero ya con lo bueno de peinar canas es que has visto mucho de esto, ¿no? Entonces, es que ganar dinero como tal en los mercados es muy fácil. Es que cualquiera que ha aprovechado para comprar un fondo simplemente indexado que invierta en el índice mundial MSCI World o en el SP500, que es el principal índice, como tú sabes, de la bolsa norteamericana, pero para que se nos entienda, como se suele decir, el que ha comprado cuando ha caído un 20-30%, aprovechando ese momento de pánico, de miedo, de uy, Dios mío, ha ganado mucho dinero, es un hecho, esto es un dato. Ahora bien, ¿quién es el guapo que cuando todo el mundo vende, va y compra? ¿Quién es el que tiene esas narices? Porque es que nosotros, ¿quién sobre todo es el que es capaz de hacer algo tan antinatural? Si yo lo entiendo. O sea, cuando tú ves que la gente escapa, tú escapas. O sea, el ser humano, el cuerpo humano, la mente humana está creada para, ¿cómo te diría yo? Para reaccionar, pues eso como la adrenalina, ¿no? El miedo, etcétera. Claro, es muy difícil, lo que hablamos al principio. Yo me subo al quad, eso me llama muchísimo la atención y lo he asociado siempre con los mercados. Y me dice mi amigo, que ya es un experto, me dice, vamos a meternos por el campo y a haber momentos que vas a ir por zonas que vas a ir de lado. No se te ocurra girar hacia la pendiente, que es lo que tú harías, buscar la protección esa. Quédate como estás, quédate recto, pues entonces el quad va estable. Por supuesto no te eches para el otro lado tampoco, pero te quiero decir que... Y eso es totalmente antinatural. Si en los mercados pasa algo así, no gana el más listo, gana el que tiene más disciplina para pensar de forma contraintuitiva. Y tiene que hacer un poco, y no solo pasa aquí, esto pasa también en la física, por ejemplo. Hay un tipo de física que es la física que hemos estudiado todos en el colegio, tal, la de Newton. Y eso es la que conocemos, la manzana que cae, la fuerza... Pero es que en el momento que tú te vas a las cosas pequeñas, lo que llaman la física cuántica, estás trabajando con un microscopio electrónico, cambian las leyes de la física. O sea, la física que funciona en las cosas grandes no funciona en las microscópicas. Todavía no saben muy bien por qué, pero son leyes distintas. Dicho de otra manera, para ganar en los mercados tienes que entender que de una u otra manera tienes que empezar a aprender a funcionar de forma contraintuitiva. Si todo el mundo dice algo, no tienes por qué hacerlo. Si
todo el mundo está huyendo, tú tienes que parar y pensar si a lo mejor es tu oportunidad de comprar barato, son rebajas, o a lo mejor luego hay que esperar más. Y esto en la práctica es casi imposible. La mayoría de la gente por naturaleza, como yo con el quad, no tiene esa capacidad. Y ahí es donde sí entra el apoyo. Es decir, cuando tú tienes, otro ejemplo, un entrenador personal, lo que hablábamos antes, es más fácil que vayas mejorando en tu salud física, deportiva, etcétera. Es como el entrenador de fútbol también, que lleva a los jugadores a sacar lo máximo de cada uno en el sitio. Un jugador que es un desastre en un sitio, de repente van y lo cambian a la otra banda y por lo que sea es que rompe. Pues es un poco lo mismo. Al final el primer problema es que es muy difícil pensar de forma contraintuitiva y pensar en la forma que piensan los mercados, que esa es otra. Es decir, que no puedes decir, no, es que la economía va mal, entonces no invierto. Muchas veces es el mejor momento para hacerlo porque el mercado ha caído. En definitiva, parece fácil porque es tan sencillo como comprar barato y vender caro. Eso lo entendemos cuando vamos de rebajas y decimos, hoy salgo a comprar porque estamos en febrero, bueno, cuando tocan las rebajas, y dice yo, está todo rebajado un 20%. Y es de forma natural, lo hacemos. El momento que tú empiezas a hacer eso de forma natural en los mercados y alguien te ayuda a hacerlo y alguien te ayuda a también saber qué comprar, como un personal shopper, pues entonces es cuando empiezas a sacarle rentabilidad a las inversiones. Y el problema, yo también lo veo en que, llevándolo a lo deportivo, a lo futbolístico, hemos vivido unos años, sobre todo los últimos 3 años, en los que el partido empezaba 6-0. Y además tú tenías a Messi, a Ronaldo y a todos los buenos en tu equipo. Entonces acababa el año y decías, esto es maravilloso. Tengo una rentabilidad del 20%, mercado americano, todos somos Manolete. Todos somos muy buenos. El problema viene ahora. El problema viene que ahora ya no vale. Es decir, antes era una locura tener dinero a plazo fijo, porque la rentabilidad que decía, pero es que te está perdiendo un 20%. Ahora el problema viene con la inflación, que parecía que nos habíamos olvidado de ella, que era algo que había dejado ya, se había quedado en el pasado, como si el capitalismo hubiese dejado la inflación como uno de los motores, y cuando llegan los bancos centrales e inundan todo, lo que es incomprensible es que nadie pensara que la masa monetaria, que se había aumentado hasta términos históricos, no iba a generar inflación. Es decir, hace 1 año y medio, cuando empezamos a salir del coronavirus, había un helicóptero lanzando dinero. Todos cogimos el dinero, pero pensamos que eso no iba a tener afección. Y ahora nos encontramos que sí, que como era de esperar, aunque no queríamos verlo, hay afección. Como ya no vamos ganando 6-0 el partido en 1 de enero, y además tenemos a Messi y a Ronaldo que se nos están a punto de jubilar, tenemos que buscar quién sustituya a Messi y a Ronaldo, que ya no están, si es Mbappé, si es Haaland o si es Vinicius, y a partir de ahí empezar a jugar la temporada. Y aquí llega el momento en el que el inversor dice, ya no es que no gane 6-0, es que pierdo un 8,3, es que pierdo 8-0 el 1 de enero si no hago nada. Y empieza la fiesta. Y la fiesta ahora mismo en el inversor está en que es que puedo palmar 10% sin inmutarme. Y si estoy mal asesorado, puedo dejarme un 20% de mi patrimonio de golpe porque voy perdiendo el partido. Donde antes todo iba solo, donde antes Ronaldo, Messi metían todo rápido y el partido se ganaba fácil, ahora el Barça no pasa ni de la fase de grupos o de octavos. Y el Madrid, pues este año llega a la final, pero en condiciones normales dice, ya no tengo al mejor. Tengo un buen equipo, pero no tengo al mejor. ¿Qué hacemos con la inflación para decir, al menos que mi patrimonio no pierda todo lo que he ganado en esos partidos que ganaba 6-0? No me quiten las Copas de Europa que he ganado. ¿Cómo se puede entrar ahí? Pues aquí es todavía más fácil, porque ahí no hace falta ser contraintuitivo. Es decir, la gente es lo que piensa, bueno, lo que piensa la gente no, lo que se le ha ido transmitiendo en estos últimos años en que empezábamos el partido ganando 6-0 y con el mejor equipo, es que siempre es verano. Es decir, que no hay estaciones, no hay cambio, siempre va a ser, me subo un índice grande, el SP500, el MSCI World, un fondo tal. Bueno. Pero ojo, Víctor, que en ese partido que íbamos ganando 6-0 había más de 1 billón de euros en depósitos. Sí, claro, es que hasta cuando ganabas 6-0 dejabas el dinero parado, una parte de la población. Sí, me estoy refiriendo más al que ha estado jugando el partido, sí. Porque el que está en depósitos más bien está en el banquillo. Entonces, vamos por partes. Lo primero, aquí es fácil ser intuitivo. Es decir, lo primero, en los mercados siempre que baja algo hay otra cosa que sube. Y esto
cogemos mañana una tabla con todos los activos financieros, o no financieros, inmobiliarios, lo que sea, y las ponemos ahí, y todos los años hay unas cosas en verde, otras en amarillo y otras en rojo. Todos los años. Y nosotros vivimos en un país que afortunadamente tiene, en el caso de lo que nosotros hacemos, que es trabajar, asesorar sobre fondos de inversión y ETFs, que es un tipo de fondo de inversión, digamos, de tercera generación, pero vamos, lo que tiene la gente mayoritariamente son fondos de inversión tradicionales. Tú puedes invertir en todos los activos, países y sectores del mundo. Y esto todos los años ocurre. Por ejemplo, este año tenemos un índice como el Nasdaq, que era la estrella de los últimos, no 10, 20 años, que era, pues eso, el Messi de turno, y de repente el Messi de turno resulta que está perdiendo, pues claro, esas cosas pasan, después de haber subido un 700 y pico % a lo largo de los últimos 20 años, pues resulta que de repente empieza a fallar, este año pierde un 30%. Pero mientras el Nasdaq pierde un 30%, a día de hoy, el índice de la bolsa inglesa, que es otra película, porque no tiene nada que ver, porque es un índice con más materias primas, más empresas clásicas, de esas en las que invertían nuestros abuelos, o bancos o tal, pues resulta que gana, y energéticas, por supuesto, que eso es la clave, pues gana un 1 y pico %, según estamos hablando. Aunque esto, bueno, pues luego se verá en otro momento, pero da igual. Esto dentro de otro momento, lo que yo he dicho del Nasdaq y de la Bolsa de Londres, valdrá exactamente igual para otra cosa. Pasa con las materias primas, pasa con las infraestructuras, que este año están en positivo, pasa con el IBEX, que lleva siendo la cenicienta durante los últimos 20 años y este año lo hace mejor que el Nasdaq. Es decir, en los mercados hay cambio, hay ciclos, hay movimiento, nada es eterno en la vida es cambio y en los mercados también. Y esto es muy fácil de entender, en cambio, no te obliga a ser contraintuitivo y hacer lo que hacen los... No, al revés, tienes que entender que hay un momento en que Messi, pero por el que no, pero irá decayendo, y tú, entrenador, o tú, asesor, porque más que tú, entrenador, es más el asesor, tiene que llevar a Messi al banquillo y sacar a otro, aunque parezca mentira, y sacar a otro que dice, pero ¿cómo puede meter a Messi al banquillo? Pues porque Messi lleva 20 años siendo la bomba y ya llega el momento de sacar a este Vinicius, a este joven que viene con una moto y que está en racha, etcétera, etcétera, y que está motivado y está en el sitio adecuado. Y esto de nuevo no es fácil, pero es bastante más fácil que, por ejemplo, comprar cuando todo el mundo vende. Yo es que eso lo entiendo. Yo entiendo, a ver, nosotros este año, a principios de año, porque lo que no puedes hacer tampoco es ponerte a vender cuando ya está todo fatal. Me refiero, antes de alguna manera te preparas porque ves que vienen nubarrones. Si es que pero comprar sí. No vender, comprar, pero comprar, claro, pero sí. Exactamente. Entonces, si tú dices, yo ahora tengo liquidez, porque me lo ha recomendado un asesor, me ha dicho, pues ahora hay que jugar más a la defensa. Y entonces, antes de llegar, al salir al partido, ya estás en una posición defensiva. Y de repente te das cuenta de que ya puedes atacar. Pues claro, en ese momento sí necesitas que alguien te diga cómo, qué y cuándo. Pero el concepto de siempre que algo baja, hay otra cosa que sube, lo puede entender cualquiera. Y cualquiera tiene que tenerlo en cuenta. Y eso vale, insisto, pues ha habido veces que ha caído el ladrillo, al que somos en España muy aficionados, y bueno, pues había otra cosa que en ese momento estaba subiendo. O sea, siempre hay algo que sube y tú tienes que tener alguien que te ayude a decir, esto es lo que ahora está funcionando bien y puede seguir funcionando bien, mientras que esto otro, por muy bien que haya ido, ya no es su momento. Aún así somos un país un poco de pelotazo. Sí, las criptomonedas, la vivienda... Tampoco es malo si eso es lo que quieres hacer. Es decir, no es que yo quiera aconsejar a la gente que haga eso, porque eso a la larga no funciona. Pero si es tu modelo de vida, síguelo. Bueno, y si sobre todo... A ver, yo soy un asesor y yo estoy a lo que diga el cliente. Si el cliente durante un año, bueno, 6 meses para hacerlo un plazo corto, hombre, yo no soy un asesor de traders, pero si alguien dice, esto me ha pasado a mí, esto me pasó cuando el coronavirus. Ha habido gente que llegaba y decía, esto se ha metido un trancazo, y bueno, intuían que podían dar un pelotazo. Y no era gente inversora en bolsa, no era gente inversora en fondos, era más bien del sector inmobiliario, pero veían la oportunidad. Y vienen, y si a mí me están preguntando si ahora nos metemos de cara a 12 meses, porque yo no voy a trabajar para alguien que me diga, no, quiero ganar dinero un mes, porque eso además es muy difícil de... Pero de cara a 12 meses, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el sector tecnológico que tenía Amazon, Netflix, o sea, todos los que iban a ganar con los confinamientos, que Amazon había caído un 34%, y es que iba a hacer el agosto, porque ya miras dónde íbamos a comprar. Pues
veían esa oportunidad de forma intuitiva. Entonces, como asesor, oye, si me piden a mí eso, pues no estoy en contra de hacerlo. Dicho esto, no lo recomiendo, porque al final, quien gana, insisto, porque al final es tener pocas ideas buenas, claras. El que entra en los índices y en los, digamos, en los valores o en los índices, digamos, que en el largo plazo crecen, y lo hace cuando hay una caída fuerte, siempre va a ganar. Es cuestión de paciencia, que es otra cosa que no tenemos. Y esta cosa que me pregunto a veces, ¿por qué? Yo no soy cazador, pero veo a los cazadores, y no tengo nada en contra, pero veo a los cazadores que se levantan a las 4 de la mañana, se ponen a una espera y se tiran hasta las 7 esperando, y a lo mejor solo pegan un tiro, porque aparece el jabalí una vez o dos, o lo que sea. Y veo a los pescadores y se hacen lo mismo, y se van al mar y están ahí sentados con la potera, eso sí lo conozco un poco, y yo qué sé, ahí con la caña, y tranquilamente y pacientemente esperando a que pique. ¿Por qué cuando invertimos nos cuesta tanto decir, voy a aprovechar que el mercado ha caído un 20-30%, mi asesor tuvo la visión de decirme, ten munición, ten liquidez, ahora invierto y ahora me olvido, y lo hacemos para muchas actividades normales de la vida y no lo hacemos para invertir? Pues eso también es bastante... Esto es también papel del asesor, explicar estas cosas y decir por qué. Por poner orden desde el inicio de la conversación, en este programa del color del dinero, que estamos intentando analizar cuáles son las claves que hacen que a la gente le cueste tanto ganar, ¿cuál sería en escala, con los temas que ya hemos dado, y sobre todo para ordenar también para quien nos está viendo y escuchando, y gradualmente, en una gradualidad, cuáles son los problemas que con todos los años que llevas tú ya en el mercado, ves que son clave, que por aquí sí que no? Hemos hablado de un poco de market timing también, ¿no? Un poco colateralmente. El primero a mí, de hecho, es o saber pensar de forma contraintuitiva, saber que en los mercados hay que hacer cosas que en la vida normal no haríamos de forma natural, como es comprar cuando todo el mundo vende, y cuanto más cae mejor, y mirar un índice y decir, si es que siempre que ha habido una caída realmente importante, aunque haya habido que tener paciencia, se ha ganado mucho dinero. Pensar de forma contraintuitiva sería para mí el principal. Y si tú no puedes hacerlo, porque oye, no hace falta ser muy inteligente para eso. Es decir, dices, oye, el mercado, el SP500, yo qué sé, se ha dado una bofetada, lleva 6 meses cayendo y ya ha caído un 30 y tantos %, pues voy y me compro un indexado. Y no hago nada más. No es la mejor forma, porque hay forma mejor de hacerlo, pero es una opción. Pero el problema es que eso es muy difícil de hacer. Entonces, o tú eres capaz de pensar así, o tienes a alguien al lado que es tu coach, tu entrenador, y te dice, piensa ahora sí porque mañana me lo agradecerás. Ese sería uno. Lleva esto también al segundo, y para mí sería... Bueno, hay otro que no hemos mencionado y que aprovecho ya para decirlo y es muy importante, es el ruido ambiental. Justo te iba a preguntar por las redes sociales y por el papel que jugamos los medios de comunicación a favor y en contra, que a veces también es en contra. Bueno, hay medios y medios, yo creo que hay medios, como en vuestro caso, que tratáis de ayudar y de dar información y tal, pero qué duda cabe que eso que decían de que las malas noticias, ¿cómo era lo de la película de Billy Wilder? Que una buena noticia no te... No dejes que una buena noticia te arruine, no una mala noticia te arruine una buena historia. Sí, algo así. Si la mala noticia es mala, pero tu historia es buena... La idea era que vende mucho más las malas noticias, porque llama la atención que ahora es el clickbait también, sí. Se hacen muchos más seguidores, diciendo a la gente que va a venir el Armagedón financiero que lo contrario. Y fíjate, es que en los últimos 12 años, todas las correcciones que ha habido en el que el mercado ha caído más de un 15%, un 20%, no han sido muchas, pero un 10%, todas han sido oportunidades de compra. Pero en los últimos 12 años, el ruido ambiental, ¿cuál era? La burbuja, no compres que vas a perder, compra mi libro porque todo está fatal. ¿Y por qué crees que pasa eso? Pues porque en las redes sociales, como se atrae seguidores, es metiendo miedo. Y luego hay otra cosa que cambió muy curiosa. Cuando yo era un becario y empecé a trabajar, que era muy a finales en los inicios de los 90, lo que los vendedores utilizaban para atraer clientes era la avaricia. Vamos a decirlo de otra manera, porque tampoco era la avaricia. Bueno, pero se atacaba ahí. Se atacaba el deseo de hacerse rico. Era la época de los yuppies, de todo aquello. Cualquiera se puede hacer rico. Y era lo que vendía, lo que permitía vender determinados fondos, productos financieros, lo que fuera. Y era así. Y por algún motivo, después de la crisis del 2008-2009,
la gente, los vendedores de lo que sea, de productos financieros, de un libro, la gente que quiere generar seguidores se da cuenta de que, oye, lo que vende es meter miedo. Yo gano mucho más seguidores, vendo mucho más periódicos, suscripciones, lo que sea, cuando meto miedo al personal. Es decir, atacar digo en términos psicológicos, ¿no? A la persona en el entorno de cuidado con lo que puedes perder en lugar de con lo que puedes ganar. Sí, sí. Es curioso el cambio tan brutal que es, pero yo recuerdo perfectamente, tú eres más joven, mucho más joven. No mucho más, ¿eh? Yo entré de becario la siguiente década, ¿eh? No hay tanta diferencia. Algo lo has vivido eso, pero así te sonará la época aquella de Mario Conde, los Yuppies, lo que se vendía era... Es cuando decía un ministro socialista, decía, España es uno de los mejores países para hacerse rico, pero es que en Estados Unidos, en tal, los Yuppies, tal. Y entonces, claro, entonces se vendía el ganar dinero. En algunos casos fomentar la avaricia realmente, se llegó a extremos Pero excesivos. eso no ha sido también parte de criptomonedas y de meme stocks, por ejemplo. Eso ha pasado luego ahí también, pero centrándonos en lo que son los mercados financieros clásicos, bueno, las criptomonedas llegarán a tener ese punto serio y llegarán a no ser una ciudad sin semáforos y tendrán su sentido. Bueno, su sentido tiene mucho, pero digamos que no sea la ley de la selva, pero digamos en lo que ahora mismo es una ciudad con semáforos y con leyes y con tal y con protección al inversor, pues en ese mundo ahora todo se basa en el miedo. Es decir, no sé si de forma coordinada o no, pero los vendedores en los años 80-90, hasta la burbuja del 2000 y luego incluso también, hasta la crisis de 2008, el vendedor excita el hacerse rico, el ganar dinero. Y en cambio, desde 2008, lo que se fomenta es el miedo. Ven aquí que yo te protejo, olvida aquello que no sé qué, lo cual luego es muy gracioso, porque hay gente que está diciendo por un lado que todo va a ser horrible, luego en los fondos de inversión que recomiendan a los clientes hay renta variable, pero eso es otro tema. Entonces, el ruido mediático, mira, te contaré una anécdota. Además que lo vi hace nada, vi un tema sobre una secta, ¿no? Y se hizo un estudio por el cual se ponía como a 10 personas y les ponían unas líneas, como regletas, ¿no? Y les decían, había varias y había una de las que estaban a la derecha que era clavada a una que estaba sola a la izquierda, de altura, de tamaño, y las otras eran aproximadas. Y le decían al grupo primero que dijera qué pensaba, y entonces, según se les iba preguntando y la mayoría iba diciendo que la regleta más parecida a la que estaba sola era de una determinada, todos iban tendiendo a eso. O sea que de alguna manera el grupo, cuando se empieza todo el mundo a decir una cosa, incluso algo que era evidente. Un efecto rebaño. Exacto, un efecto rebaño, pero que lo ponía en la escena, ¿no? Y cómo de repente la gente empezó a decir, sí, iban cambiando de opinión. Entonces, claro, cuando tú ves que todo el rebaño, el Twitter, el otro, lo más allá, pues está en esa dirección, pues tienes miedo de estar fuera de eso. Entonces, eso también hace no ganar dinero. ¿No nos pasa eso también en España con el sector inmobiliario? Ahora estamos viendo abril, mes máximo récord de hipotecas desde antes del estallido de la burbuja del 2008. Es decir, estamos otra vez, por lo menos en números, en una circunstancia en la que parece que vuelve a haber efecto rebaño pero no has comprado. Es decir, ¿no has comprado el qué? Si ahora mismo está todo al mismo nivel que estaba. En máximos. ¿No hay un poco efecto rebaño en España en que el ladrillo es más rentable y todo el mundo ya no pone en entredicho que el ladrillo puede no ser más rentable como lo ha sido en otras épocas? No tiene por qué ser lo más rentable. Y sin embargo todo el mundo sigue a pies juntillas que el ladrillo no es más rentable, hay que invertir en el ladrillo y empieza a ser ya cultural nuestro. Bueno, es cultural sin ninguna duda, pero fíjate, yo no veo malo la diversificación entre financiero y ladrillo, porque esto ya se vio cuando la crisis del ladrillo, que se olvida rápido, pero hubo una y bien gorda, más son largas las del ladrillo. La bolsa, al ser tan líquida, oye, pues a lo mejor te cae durante 3 meses, pero una crisis inmobiliaria puede durar mucho tiempo, duran años. Pero yo creo que está muy bien diversificar, es decir, cuando llegó esa crisis, el que necesitó dinero y tenía también fondos de inversión, tenía algo que podía vender mañana y que además en esa época no estaba funcionando tan mal. Por ejemplo, en 2007. Luego ya la crisis financiera también vino en el año 2008-2009, pero justo cuando empezaba la crisis del ladrillo pura, tenías todavía la posibilidad de que los fondos y tal, la renta variable o los de renta fija, que luego además siguieron yendo muy bien, pues funcionaban bien. Yo creo que es bueno diversificar. Lo que sí es cierto es que al final el comportamiento ese gregario también pasa ahí, porque, bueno, eso lo hemos visto.
Y eso ya sí lo has visto tú, ahí no te puedo decir que eres más joven, porque yo recuerdo esa época que fue antes de 2007, que no sé cuánto valía un metro cuadrado de la Castellana, o sea, había cosas absolutamente de locura. Y luego vino la crisis y se perdió muchísimo dinero, ¿no? Entonces, pasa en cualquier activo. Lo que nos lleva también a la importancia, habíamos dicho cuáles son los puntos, por hacer el wrap-up, el resumen. Habíamos visto uno que es lo de poder actuar de forma un poco contraintuitiva, con ayuda o sin ella, el evitar el ruido mediático, el innecesario, porque llega un momento pues vuelve loco, y además curiosamente ahora eso es más, porque ahora todo el mundo tiene una red social, que es básicamente ruido mediático o social, y luego está el que, creo que lo hemos hablado alguna vez tú y yo, ¿cómo diría yo? Hay cosas en las que necesitas ayuda. O sea, lo que decías del médico, no puedes... Yo recuerdo también, eso fue ya después, creo que fue en los 90, había un anuncio de una entidad que decía, esto lo puedes hacer tú mismo. Y el anuncio era un tipo que tenía un bisturí, estaba en como una especie de ¿cómo se dice esto? El quirófano. El quirófano. Entonces, es que no sé por qué se estaba operando en paritorio, que no tiene nada que ver, era un quirófano. Y entonces el tipo estaba con su bisturí, él solo, había un par de enfermeras mirando, controlando ahí, y decía, ¿lo puedes hacer tú mismo? Y el tío se estaba operando, esto es cierto. O sea, no voy a decir el nombre de la entidad, pero era como para vender que tú te organizas tus inversiones, tú solo te lo guisas y te lo comes. Esto es peligroso en todos los mercados. Es peligroso autooperarse, es peligroso sacarse el apéndice. Primero tienes que saber si lo que te duele es el apéndice, y sacarse el apéndice uno mismo con un bisturí es una mala idea. También es una mala idea llegar a los mercados y decir, aquí estoy yo, y además como tengo Twitter, y tengo este libro, y tengo esto, que esto es... Bueno, el análisis técnico la gente lo está reinventando en las redes. O sea, cada uno hace una línea para allá, otra línea para acá. Eso es muy peligroso porque al final vas a perder dinero. Si te operas tú mismo con un bisturí, te sientas aquí, te pones 4 gasas y te operas, vas a morir. Y si tú haces lo mismo financieramente, vas a perder mucho dinero. Y ese sería también un tercer elemento que yo creo que la gente no tiene en cuenta y que al final vale para el mercado inmobiliario, para, por ejemplo, el mercado inmobiliario... Jurídicamente, para una empresa, para un negocio, para una persona. Para no tener un buen asesoramiento jurídico. A mí, mi abuela, recuerdo que decía, en la vida tienes que tener un buen médico de confianza y un buen abogado. El abogado yo creo que se refería más a una media entre abogado y asesor financiero. Y tiene toda razón, es que hay cosas que necesitas ayuda. Y aquí hay una tendencia, yo me lo guiso y me lo como, en el ladrillo es más fácil, sí y no. Porque yo conozco gente, por ejemplo, que pudiendo haber comprado pisos en el centro de las ciudades en el momento de la crisis, que era como la idea clara, ¿no? Porque hay una crisis, compra los blue chips inmobiliarios. Sí, compran lo que de manera a la larga recuperan antes. Tal, ¿no? Y compraban naves que luego pues no han sido tampoco locales comerciales, que no han funcionado tan bien. Pero en definitiva es un poco siempre ese problema se da en todos los mercados, y aquí, pues bueno, en el caso del ladrillo, yo no estoy en contra, creo que se deben tener las cosas, pero siempre tener en mente que diversificar entre ladrillo y activos financieros a la larga se ha demostrado muy bueno. Primero porque, para empezar, muchos activos financieros han ganado más que el ladrillo. No se sabe, pero si coges el SP500 o el MSCI World, lo has hecho mejor en la mayoría de los casos que el ladrillo. Pero además de eso, es que puedes necesitar el dinero, y no se puede disponer del dinero igual con un fondo de inversión que lo tienes en 3 días, el dinero en la cuenta, o 4 o una semana, lo máximo, que si lo haces en ladrillo, ¿no? Entiendo que os ayuda también a los asesores principales e independientes la formación del inversor, pero no sé si a veces os ayuda o a veces perjudica. Es decir, el que tiene un dolor y lo mira en Google, pero luego va al médico y le dice, yo es que he visto, es decir, ¿ayuda a que esté formado? Entiendo que sí, ese inversor, pero ¿hasta qué punto puede ser un problema, un impedimento para que él, que se considera incluso a veces, puede ser, que conoce más que su propio asesor, tome decisiones equivocadas? ¿Hasta qué punto no es mejor una tabla rasa sobre la que hacer que alguien que viene ya con las ideas preconcebidas y es, oye, pues háztelo tú? Si ya lo sabes tú, ¿para qué vienes aquí? Pues
pero hay mucho de esto también. Joder. Esto es muy español. Muy buena pregunta. Esto es muy español. Una muy buena cuestión. Yo, para empezar, quiero ser justo con los inversores. A mí no, yo no compro esa idea de no, el problema en España es que no tiene formación financiera. Vamos a ver, yo no tengo formación mecánica y cuando voy a un taller es para que alguien en el que pueda confiar, claro, que no me la juegue y me meta una pieza que no necesito y me cobre una pasta, ahí entra mucho también lo de la independencia. Esto es importante, que tu asesor trabaje realmente para ti, pero vamos a ver, yo no quiero saber de mecánica, no quiero saber de contabilidad, no me gustan nada los temas legales, yo quiero gente que me ayude con eso. Entonces, a nivel financiero, yo, como asesor financiero, me veo así. Es decir, la gente no tiene por qué saber, la gente tiene que saber, eso sí, que en un plazo mínimo, o sea, no puede ser mañana, pero que en un plazo de un año le puedo sacar una rentabilidad positiva, o si los mercados van muy mal, yo lo voy a hacer mejor. En el largo plazo, por supuesto, en todo caso le voy a ganar dinero. Lo que pasa es que sí que debe haber un umbral de conocimiento mínimo, yo no sé cuál es, que es el que evita que te engañen. Ahí vamos, tú lo has dicho. Un mínimo... Es una formación básica, es decir, yo de verdad no me importa que no tenga alguien ni idea y venga y me dice, mira, yo te dejo aquí el dinero. Lo único que yo le voy a pedir, no te dejo, en los casos no es que nos lo deje, nosotros no tocamos dinero, quiero aclarar, nosotros somos asesores, es decir, un asesor dice, no, tú no hace falta que cambies de banco, yo sí que estoy uno mejor, me da igual, yo no cobro de ninguno, pero sí te puedo recomendar bancos, plataformas, los fondos, por supuesto, pero nosotros no somos, nuestro core business, por decir así, no es gestionar, sino que es, oye, me pongo en tus zapatos, me dices con qué bancos trabajas y aunque no tengas ni... A ver, Next Step se creó precisamente para que, aprovechando que la gente en un móvil puede llevar cualquier cosa, alguien con un móvil que lo sepa utilizar, con Google, sabe de todo. Y en este caso, más que saber de todo, tú puedes llevar a tu asesor en el móvil. Entonces yo ya voy contigo, yo ya voy al banco, yo estoy contigo. Entonces no hace falta que sepas mucho si confías en mí, porque yo ya estoy contigo. Sí, pero el móvil se puede apagar. El móvil y entonces estás con el lobo. Claro, no debes de apagar el móvil si pretendes que yo te ayude, ¿no? Pero dicho esto, no pretendo que sepan nada. Lo que sí es cierto, porque al final lo único que les pedimos, o yo le pido a un cliente, es que tenga un poco de paciencia y respete que yo, y entienda que voy a tener que recomendarle cosas que no va a entender o que le va a costar hacer. Y esto pasa también con los médicos, que vete a un fisio para que te cure. Te hace polvo al principio, cuando tienes algo realmente problemático, ¿no? Una tendinitis, tal, te va a hacer daño, pero luego mi experiencia es que te ha curado. Entonces esto es exactamente lo mismo, no le pido que sepa de finanzas, digo que confíe, yo ya me he hecho independiente y no cobro de ninguna compañía, de ningún banco, para que pueda confiar realmente en lo que yo hago y se dé tiempo. Necesitamos un mínimo de un año para arreglar sus finanzas. Bueno, sí, fíjate que la figura del banco también es clave en toda la historia. Pero, es decir, al final asesora, es independiente, pero la herramienta bancaria que tanto les hemos dañado a los bancos como sociedad, ¿no? Entiendo como sociedad, pues es clave. Un buen sistema bancario te cambia un país. Yo siempre digo cuando... Lo sé, pero lo digo también por sacar una lanza a favor de los bancos de un buen sistema bancario, y no estoy hablando de asesoramiento, estoy hablando del sistema en general, a un país lo hace grande sus bancos. Totalmente. Y solo tienes que ver España, la estructura geográfica, ¿dónde está el color del dinero? Fíjate, esto es importantísimo. Yo siempre digo que nosotros hacemos un fintech colaborativo. Es que son incompatibles los médicos de cabecera con los hospitales. Ni el cirujano con el médico. Es que el cirujano no tiene que tener un sitio donde operar en condiciones. Es que el problema es cuando se confunde el papel de cada uno y el entrenador sale a jugar a Ancelotti o quien sea y no mete un gol porque no está en condiciones de hacer eso, hay otro que sabe hacer eso. En definitiva, totalmente. Es que en la cadena de la inversión cada uno tiene su papel y lo que pasa es que la banca, que eso sí es cierto, tiene una tendencia a la barca y devora, ha tomado todos, porque claro, al final, oye, si yo me hago tu asesor es más fácil colocarte mi libro. Entonces, eso es clave. Por lo tanto, por acabar lo anterior, a mí me parece estupendo que la gente tenga formación porque ayuda a trabajar. O sea, si tiene una base de formación, sobre todo una cultura general, tal, va a ser más fácil. Pero no lo veo como algo absolutamente que si no se puede trabajar en temas financieros. A veces hay mucha gente, yo he conocido muchos clientes que no tienen ni puñetera idea de temas financieros, sobre todo esto ocurre mucho en empresarios, etcétera, pero tienen sentido común.
entienden estas ideas que estamos hablando, porque son ideas de sentido común, ¿no? El banco, un asesor que cobra de los productos que recomienda, no es objetivo. Puede ser más o menos objetivo, pero no es 100% objetivo. Un asesor, la independencia es, por ejemplo, algo que entiende todo el mundo con sentido común, ¿no? Vamos a eso. El banco es vital. Nosotros, de hecho, en nuestro servicio recomendamos fondos a la gente que nos lo pide, pero también les decimos las plataformas en las que trabajar. ¿Por qué? Porque es que hay bancos y bancos, y hay bancos muy competitivos. Pero en definitiva lo que nosotros observamos, le decimos a la gente, vamos a ver, el banco yo no cambiaría, o sea, es que el banco es fundamental, pues es donde está el dinero, eso da una seguridad enorme. ¿Por qué nuestro sistema le dice a la gente, si tú me dices con qué bancos trabajas, yo te digo lo que yo invertiría, lo que yo haría si trabajara en esos bancos? Porque para la gente es muy importante la seguridad del banco. Yo no pretendo que la gente meta el dinero, si no quiere, en una cuenta de Nextstep para que yo la gestione. No, no, el dinero tiene que estar en quien tiene da la tranquilidad para que esté ahí el dinero. También fabrican productos y está muy bien. Cuantos más fabriquen, mejor. Y venden productos de tercero, cuantos más, mejor. Yo lo que digo es, pero tu asesor tiene que trabajar para ti. Y eso, o sea, que nada contra los bancos, a más crezcan, a más tecnológicamente avanzados, a más productos, a más quieran vender, mejor. Pero yo creo que quien tiene que ayudarte a decirte, oye, ese sí y ese no, es tu asesor, porque el banco, como es lógico, es que un fondo de inversión, y con esto acabo, es como un décimo de lotería. Si tú compras un décimo de lotería, perdón, un número de lotería y no colocas a la oficina, por ejemplo en Navidad, esos décimos, te los comes tú. Si toca, estupendo, pero quiere que el banco o la gestora que crea un fondo tiene que colocar esas participaciones a la gente. Entonces, en ese momento que se crea el fondo, el banco ha dejado de ser un asesor. Bueno, en ese momento y en cualquier momento está vendiendo su producto. Y hace muy bien. Si es que tiene que haber fabricantes, lo mismo de antes. ¿Qué tiene de malo? Que haya médicos y que haya laboratorios farmacéuticos. El problema es cuando el médico es el dueño del laboratorio farmacéutico. Y a ti te duele la cabeza, pero como el dueño es dueño de aspirina, es accionista de los que hacen la aspirina. Y no hay paracetamol en la receta. Pues dice, oye, pues en un momento dado, esto es lo que... No, es que a un tío que tiene un problema de úlcera no le puede recomendar aspirina, tiene que ser gelocatil. Y esto es... Pero cada uno tiene su sitio, claro que sí. Pues yo creo que si quieres podemos dejar aquí este primer tema del color del dinero. Te lanzo una pregunta para que pensemos, y es, ¿hasta qué punto está metido en la cabeza del inversor que se gana más con el ladrillo? Lo hemos hablado un rato también hoy. Y yo intentaría mirar en los próximos programas, ver y contestarle a ese inversor que el mercado, que la renta variable, que el value, que el valor de lo que compra con acciones, no es exactamente así, que el mercado inmobiliario sea más rentable. O no. Yo lo lanzo y si te parece lo vemos y le demos el color del dinero a las dos patas, al inmobiliario y al mercado. Para eso nada como ver lo bueno de estas cosas es que es como los resultados del partido de fútbol. Si has metido 6 goles, ganas 6-0. Y aquí es lo mismo. Vamos a ver cuáles son los números y a ver, y al final el resultado te va a decir, está bien ambas cosas. Pues un placer, como siempre, poder haber compartido este café aquí en el Palace de Madrid y hablar de cuáles son las razones que cuesta tanto ganar el dinero. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, igualmente.